La puerta en el muro. De H. G. Wells. Hace apenas 3 meses, durante una noche de confidencias, Lionel Wallace me contó la historia de la puerta en el muro. Y en aquel momento pensé que, al menos para él, era una historia verdadera. Me la contó con tal naturalidad y convicción, que no pude más que creerle. Pero a la mañana siguiente, a la luz del sol y en el prosaico ambiente de mi propio apartamento, mi opinión al respecto ya no fue la misma. Mientras estaba tumbado en la cama, recordaba las cosas que me había contado la velada anterior, despojadas ahora de la magia de su voz, solemne y pausada, de la tenue luz de la lámpara que nos envolvía con calidez, de la atmósfera de misterio que la noche silenciosa infundía a su relato, de los detalles exquisitos que nos rodeaban, de las copas de vino y la deliciosa cena compartida, que daban al momento un aire especial, aislado de la realidad cotidiana. Me ha engañado. Pensé. Qué bien lo ha hecho. Es la última persona, de quien habría esperado un engaño tan bien urdido. Más tarde, mientras disfrutaba del té del desayuno, sentado en la cama, traté de encontrar una explicación para la apariencia de realidad, que poseían aquellos recuerdos increíbles, que en cierto modo sugerían o expresaban, casi no sé qué palabra emplear, experiencias que, de no haber ocurrido verdaderamente, habría sido imposible contar. Sin embargo, las dudas que me asaltaron entonces, ya se han disipado. Ahora creo, como creí en el momento de la revelación, que Wallace hizo cuanto pudo, para revelarme la verdad de su secreto. Ahora bien, yo no pretendo adivinar si lo que vio, lo vio con sus propios ojos, o solo creyó haberlo visto, o si realmente, tuvo el privilegio inestimable, de vivir algo fuera de lo común, o fue víctima de un sueño imaginario. Tampoco esclarecen nada, las circunstancias en torno a su muerte, que ahuyentaron mis dudas para siempre. El lector tendrá que juzgar por sí mismo. No recuerdo qué comentario accidental hice, para mover a un hombre reservado como él, a confiar en mí. Creo que intentaba defenderse, porque yo había manifestado mi decepción, al acusar de negligente e irresponsable, su actuación con respecto a un movimiento público importante. De repente, se decidió a contármelo. Estoy preocupado, dijo. Hizo una pausa y prosiguió, lo cierto es que, no es un asunto de fantasmas ni apariciones, pero, se me hace extraño hablar de ello, Redmond, algo me obsesiona. Es algo que, más bien oscurece las cosas, me sume en la nostalgia. Calló, contenido por esa timidez británica que suele invadirnos, cuando hablamos de cosas emotivas, graves o bellas. Todo ese tiempo, tú estuviste en St. Athelstan, dijo, y durante unos instantes pensé que aquello era del todo irrelevante. Bueno, añadió, y quedó en silencio. Titubeante y remiso al principio, más resuelto después, empezó a revelarme el secreto de su vida, el recuerdo obsesivo de una belleza y una felicidad inauditas, que le embargaban con un anhelo insaciable, y le hacían contemplar los intereses de la existencia mundana, como algo aburrido, tedioso y vano. Ahora que conozco la explicación, todo parecía estar escrito con claridad en su rostro. Tengo una fotografía que recoge e intensifica esa mirada distante y nostálgica de sus ojos. Me recuerda lo que una mujer dijo de él, una mujer que le profesó un amor profundo. De repente, dijo, pierde todo interés por ti. Te olvida. No le importas nada, aunque te tenga delante. Sin embargo, Wallace no siempre mostraba desinterés, cuando se concentraba en algo, siempre destacaba. De hecho, su carrera fue una sucesión de éxitos. A mí, me dejó atrás y me superó con creces, ganándose un lugar destacado en el mundo. Le quedaba un año para cumplir los 40, y se dice que, de estar vivo, ocuparía un cargo en el nuevo gobierno. En la escuela, siempre me aventajaba sin esfuerzo, como algo natural. Cursamos juntos casi todos los años de escuela en el St. Athelstan College, en West Kensington. Entramos en el colegio en idénticas condiciones,
pero cuando la abandonamos, estaba muy por encima de mí, laureado de becas y brillantes calificaciones. Pese a ello, mi carrera resultó ser bastante satisfactoria. Fue allí, donde le oí mencionar por primera vez la puerta en el muro, y le volví a oír hablar de ella, apenas un mes antes de su muerte. Para él, la puerta en el muro era una puerta real, que conducía a una realidad imperecedera, a través de un muro también real. Ya no me cabe la menor duda. Aquella noche, con pausada gravedad, me narró, con todo detalle, lo que vio y vivió, cuando cruzó el umbral de aquella puerta misteriosa. Dentro, dijo, había una parra virgen de color carmesí, de un carmesí intenso, que cubría un muro blanco bajo la deslumbrante claridad del sol. No sé por qué, esa imagen me cautivó, aunque no recuerdo con claridad cómo. El suelo, junto a la puerta verde, estaba cubierto con hojas de castaño de Indias recién caídas. Por eso creo que era octubre. Me fijo en las hojas de castaño de Indias cada año, así que no puedo estar equivocado. Si estoy en lo cierto, tenía 5 años y 4 meses. Fui un niño bastante precoz. Aprendí a hablar a una edad sorprendentemente temprana, y era tan sensato y formal, como decía la gente, que se me permitía tener una libertad de iniciativa, de la que la mayoría de niños no gozan, ni mucho menos, hasta los 7 u 8 años. Mi madre murió cuando tenía 2 años, y quedé al cuidado de una institutriz, severa y autoritaria. Mi padre era un abogado absorto en su trabajo, que me dedicaba poca atención, y esperaba grandes cosas de mí. Pese a poseer una inteligencia despierta, la vida se me hacía gris y aburrida. Y un día me escapé. No recuerdo de qué manera conseguí huir, ni el recorrido que seguí entre las calles de West Kensington. Todo aquello se ha desvanecido irremediablemente, entre vagos recuerdos. En cambio, recuerdo con absoluta claridad el muro blanco y la puerta verde. Según el recuerdo que poseo de aquella vivencia infantil, la primera vez que vi la puerta, sentí una emoción insólita, y sentí un deseo irresistible de ir hasta ella, abrirla y entrar. Pero a la vez, tenía la absoluta convicción de que sería una insensatez o un error, no sabía cuál de las dos cosas, ceder a aquella atracción. A menos que mi memoria me engañe, supe desde el principio que la puerta no estaba cerrada, y que podía entrar libremente si así lo quería. Y también tuve claro, aunque nunca supe por qué, que mi padre se iba a enojar mucho si cruzaba aquella puerta. Pasé de largo por delante, y me paseé hasta el final del muro, con las manos en los bolsillos, haciendo un intento pueril de silbar. Una vez allí, vi unas cuantas tiendas muy sucias, y en concreto, la de un fontanero y decorador, que presentaba un desorden polvoriento de cañerías de barro, láminas de plomo, grifos, muestrarios de papel pintado y botes de esmalte. Me detuve y fingí que examinaba aquellos objetos, pero en realidad, todos mis sentidos y mis deseos se concentraban en aquella puerta verde. De pronto, sentí un arrebato de emoción. Eché a correr, por miedo a que la duda volviera a apoderarse de mí. Fui directo a la puerta verde con la mano extendida, la atravesé, y la cerré de golpe tras de mí. Y de este modo, de repente, me hallé en el jardín que me obsesionaría toda la vida. Me resulta difícil describir la sensación que me causó aquel jardín. Había algo en el aire que llenaba de gozo, era una sensación de levedad, de paz y bienestar. Había algo en su apariencia que hacía los colores limpios, perfectos, y que les confería una sutil luminosidad. Al entrar, se sentía una alegría exquisita, una alegría que solo se siente en raras ocasiones, cuando se es joven y alegre, y se puede ser feliz en este mundo. Allí, todo era hermoso. Wallace reflexionó unos instantes, antes de seguir contándome su experiencia. Había 2 panteras enormes, dijo, con el tono dubitativo de un hombre, que contempla algo increíble. Y sin embargo, yo no tenía miedo. Había un camino largo y ancho, flanqueado por jardineras con bordes de mármol, repletas de flores, donde las 2 enormes fieras aterciopeladas jugaban con una pelota. Una de ellas alzó la vista, y se dirigió hacia mí, al parecer por curiosidad. Vino directa a mí,
frotó con suavidad una de sus redondas orejas contra la mano que yo le extendí para acariciarla, y empezó a ronronear. Te lo aseguro, era un jardín encantado. Y era inmenso. Se extendía a lo largo y ancho, por todas partes. Creo que había colinas en la lejanía. Dios sabe dónde había ido a parar West Kensington. Pero en cierto modo, yo tenía la sensación de haber regresado a casa. En el preciso instante en que la puerta se cerró, olvidé la calle cubierta de hojas, los carruajes y los carros de los tenderos que pasaban, olvidé esa suerte de fuerza gravitacional que me empujaba a la disciplina y la obediencia del hogar, olvidé cualquier miedo o vacilación, olvidé la discreción, olvidé la realidad cotidiana de esta vida. En un momento, me convertí en un niño alegre y maravillado en otro mundo. En un mundo de aspecto distinto, con una luz más cálida, más penetrante, más suave. Un mundo donde se respiraba una alegría pura y sublime, donde nubes bañadas por el sol surcaban el azul del cielo. Ante mí, se extendía ese camino largo y ancho que me invitaba a entrar, en cuyos márgenes no crecía la maleza, sino flores silvestres y exuberantes, y en él, las dos grandes panteras. Sin miedo, puse mis dos pequeñas manos sobre el suave pelaje, acaricié sus orejas romas, y jugué con ellas. Los animales, dóciles, parecían darme la bienvenida. Tenía una intensa sensación de haber regresado al hogar. Quizá por eso, no me sorprendí cuando una muchacha, alta y rubia, vino a mi encuentro en el camino, y me preguntó, ¿cómo estás?, con una sonrisa, ni cuando me levantó y me dio un beso, y volvió a dejarme en el suelo. Al contrario, tuve la deliciosa sensación de estar haciendo lo correcto, la sensación de descubrir cosas felices que, curiosamente, me habían pasado antes por alto. Recuerdo que entre unas espigas, había unos anchos escalones rojos, por los que subimos hasta llegar a una amplia alameda, flanqueada por árboles viejos y umbrosos. A lo largo de la alameda, entre los agrietados troncos rojos, había unos asientos de piedra, unas estatuas de mármol, y dóciles palomas blancas. Mi nueva amiga me llevó por aquella tranquila alameda, sin dejar de mirarme con una sonrisa. Recuerdo sus rasgos gentiles, la delicada barbilla de un rostro dulce y amable. Me hacía preguntas con una voz apacible, y me contaba cosas, sé que eran agradables, pero nunca alcancé a recordar qué eran. Entonces, un mono capuchino, de pelo castaño rojizo, y ojos bondadosos de color avellana, bajó de un árbol, y corrió a ponerse a mi lado. Me miraba, risueño, y de repente, se me subió al hombro de un salto. Así, con gran alegría, seguimos adelante. Llegado a este punto, Wallace quedó en silencio. Continúa, le dije. Recuerdo detalles, siguió diciendo mi amigo. Pasamos junto a un anciano, que meditaba entre unos laureles, y recuerdo un lugar con muchos pájaros, que trinaban alborozados. Atravesamos una amplia columnata a la sombra, que conducía a un palacio fresco y espacioso, lleno de fuentes susurrantes, lleno de cosas bellas, lleno de las promesas de un anhelo. Había muchas cosas y muchas personas, unas que recuerdo con claridad y otras vagamente, pero todas esas personas eran amables y hermosas. No sabía muy bien por qué, pero sabía que querían hacerme sentir bien, que se alegraban de mi presencia. Me transmitían su dicha con ademanes, con miradas cálidas y acogedoras. Sí. Allí encontré compañeros de juegos. Para mí, aquello tenía mucho valor, porque yo siempre había sido un niño solitario. Con ellos, jugué a cosas muy divertidas, en un patio cubierto de hierba, donde había un reloj de sol hecho de flores. Y mientras jugaba, sentía una alegría como jamás la había sentido. Con los años, cuando aún era niño, pasaba horas, tratando de recuperar esa alegría que sentí, adivinar qué forma exacta tenía aquella felicidad inédita. Pero nunca lo conseguí. Después, llegó una mujer, de aspecto grave y pálido, y mirada distraída, vestida con una túnica larga de color violeta, que llevaba un libro en la mano. Me hizo señas, y me condujo, a través de una galería, a una sala. Mis compañeros se resistían a que me fuera, y dejaron de jugar al verme marchar.
Vuelve con nosotros, gritaban, vuelve pronto. Aquella mujer, de gesto delicado y solemne, me llevó hasta una silla de la galería. Yo permanecí de pie a su lado, dispuesto a mirar el libro que ella sostenía sobre las rodillas. El libro se abrió de par en par. Señaló, y yo miré maravillado, pues me vi en las páginas vivas de aquel libro. Era un cuento sobre mí, que narraba todo cuanto había vivido desde el momento de nacer. Para mí, era maravilloso, porque aquellas páginas no mostraban ilustraciones, sino imágenes reales. Wallace hizo una pausa solemne, y me miró con recelo. Sigue, dije. Sé lo que quieres decir. Eran imágenes reales, continuó Wallace, sí, tenían que serlo. La gente se movía, y las cosas iban de un lado a otro, mi amada madre, a la que casi había olvidado, luego mi padre, recto y severo, los criados, la sala de juegos, todas las cosas familiares de mi casa. Aparecía la puerta principal y las calles, concurridas con tráfico y ajetreo. Contemplaba el libro fascinado, y miraba a la mujer con reservas. Pasaba las páginas, saltándome algunas cosas para ver otras muchas, hasta que llegué al momento reciente, en que dudaba y vacilaba al otro lado de la puerta verde, del largo muro blanco, y el conflicto y el miedo volvieron a apoderarse de mí. ¿Y qué viene ahora? Grité. Yo habría pasado la página, pero la fría mano de aquella mujer solemne me lo impidió. ¿Qué viene ahora? Insistí, y forcejeé suavemente con su mano, levantando sus dedos con toda la fuerza de la que un niño es capaz. Cuando cedió, y pasé la página, se inclinó sobre mí, como una sombra, y me besó la frente. Sin embargo, la página no mostraba el jardín encantado, ni las panteras, ni la muchacha que me había llevado de la mano, ni los compañeros de juegos que se habían resistido a verme marchar. Mostraba una larga calle gris de West Kensington, a esa gélida hora de la tarde, antes de que enciendan los faroles. Y yo estaba allí. Era una desdichada criatura que lloraba a lágrima viva, pese a hacer lo posible por contenerme. Lloraba, porque no podía volver a aquel jardín maravilloso, con mis queridos compañeros de juego recién encontrados. Estaba realmente allí, en la calle fría y gris. No era la página de un libro, sino la dura realidad. Y aquel lugar encantado, con todo lo que allí encontré, se había desvanecido. ¿A dónde había ido? Wallace volvió a callar, y permaneció unos instantes contemplando el fuego. Y después, el desconsuelo de querer regresar, murmuró. Te escucho, dije, tras unos momentos de silencio. Me sentía tan desdichado por estar de nuevo en este mundo gris. Al percatarme de la plenitud que había vivido, me abandoné a una pena irreprimible. Aún recuerdo la vergüenza y la humillación de aquel llanto en público, y el vergonzoso regreso a casa. Vuelvo a ver a aquel anciano caballero, de aspecto bondadoso, con gafas de oro, que se detuvo ante mí, y me dio un golpecito con el extremo del paraguas. Pobrecito, dijo. ¿Te has perdido? Y allí estaba yo, un niño londinense de unos 5 años, que no paraba de llorar. Y aquel amable caballero, no tuvo más remedio que llamar a un policía joven y amable, que me llevó a casa. Así, sollozando, asustado, y sin ningún consuelo, regresé de aquel jardín encantado a la casa de mi padre. Esto que te he contado, es todo cuanto puedo recordar de la visión de aquel jardín, del jardín que aún me obsesiona. Claro está, aunque lo intente, no puedo transmitir la indescriptible esencia de una irrealidad translúcida, tan distinta del resto de las cosas conocidas. Si fue un sueño, estoy seguro de que ocurrió a plena luz del día, y que fue un sueño extraordinario. Naturalmente, después llegaron las preguntas de mi tía, mi padre, la niñera, la institutriz, en fin, de todos. Traté de explicarles lo ocurrido, y mi padre me dio mi primera zurra por contar mentiras. Luego,
Cuando traté de contárselo a mi tía, me castigó otra vez por mi endiablada insistencia. Por tanto, se me prohibió hablar más del asunto. Incluso llegaron a privarme de mis cuentos de hadas durante un tiempo, por ser demasiado imaginativo. Eso hicieron. Mi padre era de la vieja escuela. Así que mi historia quedó confinada a mí mismo. Se la susurraba a la almohada, que acababa empapada con mis lágrimas de niño. Y a las oraciones tradicionales, siempre añadía este sentido ruego: por favor, Dios, haz que sueñe con el jardín, llévame otra vez al jardín. Soñaba con el jardín a menudo. Quizás haya añadido partes, quizá lo haya cambiado, no lo sé. Todo esto es, como comprenderás, un intento de reconstruir una experiencia muy temprana, a partir de recuerdos fragmentados. Entre este y los recuerdos sucesivos de mi niñez, hay un abismo. Llegó un momento, en que parecía imposible que volviera a hablar alguna vez de aquella asombrosa visión. Le hice a Wallace una pregunta evidente. No, contestó. No recuerdo haber vuelto a buscar el jardín, durante aquellos primeros años. Ahora me resulta extraño, pero es muy probable que, tras aquel percance, vigilaran de cerca mis movimientos, para evitar que me escapara. No, no fue hasta que nos conocimos, cuando traté de encontrarlo otra vez. Y supongo que hubo una época, por increíble que parezca, en que olvidé el jardín del todo. Debió de ser a los 8 o 9 años. ¿Me recuerdas de niño en el colegio? Sí, claro. Contesté. Por entonces, no parecía tener un sueño secreto, ¿no? Me miró con una sonrisa inesperada. ¿Has jugado alguna vez conmigo al paso del noroeste? Dijo. No, claro, tú y yo no tomábamos el mismo camino para ir a la escuela. Es un tipo de juego, prosiguió, al que cualquier niño con imaginación jugaría todo el día sin parar. La idea era hallar un paso del noroeste que condujera a la escuela. El trayecto hasta la escuela era muy sencillo, y el juego consistía en encontrar una ruta que no fuera tan sencilla. Salías de casa 10 minutos antes de lo habitual, y te aventurabas por una dirección casi imposible, abriéndote camino entre calles poco frecuentes, hasta llegar al destino. Un día, el camino se complicó, y fui a parar a un barrio de clase baja al otro lado de Camden Hill. Empecé a pensar que aquella vez el juego se volvería contra mí, y llegaría tarde al colegio. Desesperado como estaba, probé con una calle que no parecía tener salida, pero al final había un pasaje. Me adentré a toda prisa por él, con renovadas esperanzas. Puede que aún llegue a tiempo, me dije, al pasar por una hilera de tiendecillas destartaladas, que me resultaban inexplicablemente familiares. Entonces, inesperadamente, apareció ante mí. Allí estaba, en el largo muro blanco, la puerta verde que conducía al jardín encantado. La emoción me sacudió. Después de todo, el jardín, el fabuloso jardín, no era un sueño. Wallace hizo una pausa. Supongo que mi segunda experiencia con la puerta verde muestra la gran diferencia entre la vida disciplinada de un colegial y el infinito tiempo libre de un niño pequeño. En fin, en aquella segunda ocasión, no pensé ni por un momento en entrar enseguida. Verás, resulta que solo tenía en la mente llegar a tiempo a la escuela, no manchar mi expediente con una falta de puntualidad. Seguramente sentí cierto deseo por probar a abrir la puerta, sí. Debí de sentirlo. Pero creo recordar que la atracción por la puerta era sobre todo un obstáculo más, en mi determinación por llegar a la escuela. Por supuesto, aquel descubrimiento me interesó mucho, no dejé de pensar en él, pero seguí mi camino. No me detuvo. Me fui corriendo, saqué el reloj, y vi que aún me quedaban 10 minutos, para entonces, ya corría cuesta abajo, por un lugar que ya me resultaba familiar. Llegué al colegio, sin aliento y empapado en sudor,
pero a tiempo. Recuerdo haber colgado el abrigo y el sombrero. Dejé pasar la oportunidad. Es extraño, ¿verdad? Wallace me miró pensativo. Por supuesto, entonces no sabía que la puerta no iba a estar siempre allí. Un colegial tiene una imaginación limitada. Supongo que pensé que era magnífico haberla encontrado, saber cómo llegar a ella, pero la escuela me llamaba. Imagino que aquella mañana, debía de estar muy inquieto y poco atento, recordando aquel hermoso lugar, y las amables personas que conocí allí, y que pronto volvería a ver. Curiosamente, no me cabía la menor duda de que se alegrarían de verme. Seguro que aquella mañana pensé en el jardín, como un lugar delicioso, al que podía acudir siempre que quisiera, en los intervalos de una extenuante carrera académica. Aquel día no llegué a ir. Al día siguiente, teníamos la tarde libre, lo cual debió de influir en mi actitud. Quizá la distracción hizo que la situación pareciera menos apremiante, y que no buscara el tiempo para desviarme de mi camino, como era necesario. No sé. Pero sé que, entretanto, tenía tan presente el jardín encantado, que no pude guardar el secreto. Le dije a, ¿cómo se llamaba?, un chico con aspecto de hurón, al que llamábamos Chispa. El pequeño Hopkins, apunté. Eso es, Hopkins. No me hacía gracia contárselo. No sé por qué, tenía la sensación de que era un error, pero lo hice. Íbamos juntos parte del camino a casa. Él era muy hablador, y si no hubiéramos hablado del jardín encantado, habríamos hablado de otra cosa, y para mí, era imposible pensar en otro asunto. Así que se lo conté. Bueno, pues él pregonó mi secreto. Al día siguiente, durante el recreo, una media docena de chicos mayores me rodearon, y aunque se burlaban un poco de mí, estaban muertos de curiosidad por saber más del jardín encantado. Entre ellos, estaban Fawcett, el grandullón, ¿te acuerdas de él?, y Carnaby y Morley Reynolds. ¿Tú no estarías entre ellos, por casualidad? No, creo que me acordaría si así fuera. Un niño es un ser de extraños sentimientos. Y yo, estoy convencido, pese al desprecio que sentía por mí mismo, me sentía en parte halagado por ser el centro de atención de los mayores. Recuerdo un momento concreto, cuando Crouchshaw, ¿recuerdas al mayor de los Crouchshaw, hijo del compositor?, dijo que era la mejor mentira que había oído jamás. Sin embargo, en el fondo también sentí una punzante vergüenza, por haberles contado lo que para mí, era un secreto sagrado. El vivo recuerdo de aquella vergüenza debilitó la voz de Wallace. Carnaby me acusó de embustero, y discutimos cuando dije que era verdad. Dije que sabía cómo llegar hasta la Puerta Verde, y que podía llevarlos hasta allí, en 10 minutos. Entonces Carnaby, con una soberbia insultante, me dijo que tenía que llevarlos, y dar prueba de lo que decía, o de lo contrario, iba a sufrir. No sé si Carnaby te torció alguna vez el brazo. Si es así, entonces, quizás entiendas el dolor que sentí. Juré que la historia era cierta. En aquel momento, no había nadie que pudiera defender a un chico de Carnaby, si bien Crouchshaw intercedió cuanto pudo. Carnaby tenía las de ganar. El creciente entusiasmo me había enrojecido las orejas, y estaba un poco asustado. En general, me porté como un bobo, y al final, en vez de buscar el jardín encantado yo solo, conduje, con las mejillas encendidas, las orejas ardientes, los ojos avivados y el alma consumida por la pena y la miseria, a un grupo de 6 compañeros de clase curiosos, que se mofaban de mí y me amenazaban. Pero jamás llegamos a encontrar el muro blanco y la puerta verde. Es decir, que, interrumpí. Es decir, que no la encontré. De haber podido, la habría encontrado. Y más tarde, cuando fui solo, tampoco pude hallarla. Nunca llegué a encontrarla. Creo que me pasé los años escolares buscándola,
pero nunca di con ella, jamás. ¿Te lo hicieron pasar muy mal? Pregunté. Fueron salvajes. Carnaby me sometió a un consejo por mentir con descaro. Recuerdo que entré a hurtadillas en casa, para que nadie advirtiera que había llorado. Pero cuando aquella noche lloré hasta caer rendido, no fue por Carnaby, sino por el jardín, y por los amables compañeros de juego que me aguardaban allí. Sabía con certeza que no debería haber dicho nada, respecto a la puerta en el muro. Tras lo ocurrido, pasé una mala época. Pasaba las noches llorando, y durante el día parecía ausente. Durante 2 trimestres, hice el gandul y saqué malas notas. ¿Recuerdas? ¿Cómo no vas a acordarte? Si fue gracias a ti que me recuperé. Cuando sacaste mejor nota que yo en matemáticas, decidí volver a trabajar duro. Wallace permaneció en silencio unos instantes, contemplando las vivas llamas del fuego. Luego dijo: no volví a ver la puerta hasta los 17 años. Se me apareció por tercera vez, de camino a Paddington, cuando me dirigía a Oxford, para solicitar una beca. Fue una vislumbre fugaz. Estaba apoyado en la ventanilla del coche de caballos, fumándome un cigarrillo, y sin lugar a dudas, pensando que era un hombre de mundo sin par. De repente, allí estaban, de nuevo, la puerta, el muro y la adorable sensación que producen las cosas inolvidables, que aún están a nuestro alcance. Pasamos por delante de la puerta sin detenernos. Fue una visión tan inesperada, que no hice parar al cochero hasta bastante más allá, en una esquina. Entonces, sentí algo extraño, un impulso contradictorio de mi voluntad. Di unos golpecitos en el techo del coche, y saqué el reloj del bolsillo. Sí, señor, dijo el cochero al instante. No, nada, no pasa nada, le respondí en voz alta. Me he confundido, disponemos de poco tiempo, siga. Y siguió adelante. Me concedieron la beca. Y la noche siguiente, tras serme comunicado, estaba sentado junto a la chimenea de la habitación de arriba, en mi estudio, en casa, escuchando los elogios, los escasos elogios de mi padre y sus buenos consejos, que resonaban en mis oídos, mientras fumaba mi pipa preferida, con la formidable y ufana actitud de la adolescencia, y pensaba en aquella puerta verde en el largo muro blanco. Si me hubiera detenido, pensé, habría perdido la beca, no habría ingresado en Oxford, habría echado por la borda la excelente carrera que tengo por delante, ahora empiezo a ver las cosas más claras. Quedé sumido en estas cavilaciones, pero entonces no albergaba la menor duda de que aquella carrera merecía un sacrificio. Aquel jardín idílico y aquellos alegres compañeros de juegos eran un dulce recuerdo, agradable, pero remoto. Ahora me aferraba al mundo. Tenía ante mí otra puerta abierta, la puerta de mi carrera. Wallace volvió a mirar fijamente el fuego. Por un fugaz instante, el rojizo resplandor reveló en su rostro una resistencia tenaz, que luego se desvaneció. Bueno, dijo con un suspiro, ya he terminado esa carrera. He trabajado mucho, he trabajado duro. Pero he soñado miles de veces con el jardín encantado, y desde entonces, he visto la puerta 4 veces, o cuando menos, la he vislumbrado. Así es, 4 veces. Durante un tiempo, el mundo fue un lugar tan espléndido e interesante, parecía tener tanto sentido, tantas oportunidades, que el encanto del jardín, ya casi desvanecido, era a su lado tenue y remoto. ¿Quién quiere acariciar panteras, cuando va de camino a una cena con mujeres hermosas y caballeros distinguidos? De Oxford regresé a Londres, como un hombre con un futuro prometedor. A pesar de todo, he tenido decepciones. He estado enamorado 2 veces, no haré demasiado hincapié en ello, pero en una ocasión, cuando me dirigía a ver a una persona que no esperaba que yo osara acudir, tomé un atajo al azar, por una calle poco concurrida, próxima a Earl's Court, y me encontré un muro blanco y una puerta verde que me eran familiares.
Sentí un breve impulso de abrir la puerta, solo tenía que dar 3 pasos, a lo sumo. Sin embargo, pensé que si lo hacía, quizá llegaría tarde a la cita, en la que estaba en juego mi honor. Por tanto, la dejé atrás, abstraído en mi propósito. Más tarde, me arrepentí de mi decisión. Pero, por entonces, sabía ya muy bien, que no debía volver a buscar tardíamente, aquello que había encontrado sin buscarlo. Pasé años trabajando, sin volver a ver la puerta. No volvió a aparecer hasta hace poco. Y al suceder, me invadió una extraña sensación, como si algo hubiera empañado el mundo. Empecé a pensar con pesadumbre y amargura, que tal vez no volvería a verla. Quizás el exceso de trabajo me estaba afectando, quizá fuera lo que ocurre cuando uno se aproxima a los 40. No sé. Pero lo cierto es que aquel vivo esplendor, que hace fácil cualquier tarea ardua, me ha abandonado recientemente, y justo en un momento en que, con tantos nuevos acontecimientos políticos, debería estar trabajando. Es extraño, ¿verdad? Pero es cierto que la vida se me hace cada vez más dura, y las recompensas se me hacen cada vez más baladíes. Hace muy poco, he vuelto a anhelar con fervor el jardín. Sí, y lo he visto 3 veces. ¿El jardín? Exclamé. No, solo la puerta. Porque, finalmente, no he entrado. Se inclinó sobre la mesa, y me dijo con infinita pena en su voz. He tenido 3 oportunidades, 3. Si la puerta se me vuelve a aparecer, lo juro, la cruzaré para huir de este desengaño, de este falso oropel de vanidad, de esta penosa futilidad. Entraré, y jamás regresaré. Esta vez me quedaré. Lo juro. En un año, he pasado 3 veces por delante de esa puerta, y no he entrado. 3 veces en el último año. La primera vez, fue la noche de la disputada votación para el proyecto de ley sobre la redención de arrendamientos, donde el gobierno se salvó con una mayoría de 3 votos. ¿Lo recuerdas? Ninguno de los nuestros, y acaso muy pocos de la oposición, esperaban que todo acabara aquella noche. Luego, el debate se desmoronó como un castillo de naipes. Otkis y yo estábamos cenando con su primo en Brentford, ninguno de los dos tenía pareja, así que cuando nos llamaron por teléfono, salimos al instante con el coche de su primo. Llegamos justo a tiempo, y de camino, pasamos por delante del muro y la puerta, lívidos bajo la luz de la luna, bajo el amarillo intenso del resplandor de los faros, pero inconfundibles. «Dios mío», exclamé. «¿Qué ocurre?», preguntó Otkis. «Nada», respondí. Y el momento pasó. «Acabo de hacer un gran sacrificio», dije al portavoz de nuestro partido. «Todos lo han hecho», me respondió, y se fue a toda prisa. No sé de qué otro modo podría haber actuado, dada la situación. Y la siguiente ocasión se presentó, cuando corría para acompañar a mi anciano padre en su lecho de muerte, para despedirme del hombre severo que fue. Así pues, también entonces la exigencia de la vida fue apremiante. Pero la tercera vez fue distinta, sucedió hace una semana. Me invade un profundo remordimiento al recordarlo. Me hallaba con Garker y Ralphs. Como bien sabes, mi conversación con Garker ya es de dominio público. Habíamos cenado en Frobisher's, y la conversación fue adquiriendo un cariz cada vez más personal. El asunto de mi cargo en el ministerio, había sido un tema latente durante la cena. Aquella noche, todo era aún muy incierto. Yo estaba en una posición muy delicada. Estaba deseando que Garker concretara algo, pero la presencia de Ralphs me incomodaba. Hacía tanto cuanto podía, por no encauzar demasiado abiertamente aquella conversación, ligera y despreocupada, al terreno que me incumbía. Era necesario. Desde entonces, la actitud de Ralphs ha justificado de sobra mi prudencia.
Yo sabía que Ralphs nos dejaría justo pasada la calle principal de Kensington, de manera que entonces podría sorprender a Garker con una franqueza inesperada. A veces, uno debe recurrir a estas pequeñas tácticas. Fue en aquel momento, cuando vi, en el límite de mi campo visual, una vez más, el muro blanco y la puerta verde, allí, ante nosotros, al final de la calle. Pasamos por delante sin dejar de hablar. Pasamos de largo. Aún veo la sombra del marcado perfil de Garker, el sombrero de copa inclinado sobre su nariz prominente, mi sombra y la de Ralphs al pasar. Estuve a medio metro de la puerta. Si me despido y entro, pensé, ¿qué pasará? Sin embargo, me concomía la necesidad de hablar con Garker. La obcecación por los demás problemas, no me permitió averiguar la respuesta. Creerán que estoy loco, pensé. Supongamos que desapareciera ahora, asombrosa desaparición de un destacado político. Consideré que aquello era importante. Ante aquel dilema, di más importancia a miles de mundanerías insignificantes. Entonces, Wallace se volvió hacia mí, con una sonrisa afligida, y dijo despacio. Y aquí estoy, he perdido mi oportunidad. En un año, la puerta se me ha brindado 3 veces, la puerta que se abre a la paz, a la belleza inimaginable, a una bondad que jamás nadie ha conocido. Y la he rechazado, Redmond. Y ahora ya es demasiado tarde. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté. Así lo siento. Ahora no me queda más remedio que cumplir con mi trabajo, con aquello a lo que tanto me aferré, cuando se me presentaron las oportunidades. Tú dices que soy un hombre de éxito, esa cosa tan vulgar, escabrosa, molesta, tediosa y envidiada. Y así es. Wallace tenía una nuez en una de sus grandes manos. Si esto fuera mi éxito. Y al decir esto la rompió y me la mostró. Te diré algo, Redmond. Esta pérdida me está consumiendo. Hace 2 meses, ahora casi 10 semanas, que he dejado el trabajo de lado, a excepción de las responsabilidades más necesarias e ineludibles. Un pesar implacable e infinito me invade el alma. Por las noches, cuando más difícil es que me reconozcan, salgo y deambulo. Me pregunto qué pensaría la gente si lo supiera. Un secretario de Estado, el responsable del ministerio más importante de todos, vagando solo, llorando, y a veces hasta lamentándose en voz alta, por una puerta, por un jardín. Después, Wallace ya no quiso hablar más. Aún veo la palidez de su rostro, y el insólito y sombrío ardor de su mirada. Esta noche su recuerdo es muy vívido. Sentado, rememoro las palabras, el tono en que las pronunció. Sobre el sofá, todavía está la Westminster Gazette de anoche, con la noticia de su muerte. Hoy, durante el almuerzo, todos los miembros del club estaban desconcertados por su muerte. No hemos hablado de otra cosa. Hallaron su cuerpo ayer de madrugada, en una excavación próxima a la estación de East Kensington. Se trata de uno de los 2 hoyos que se han excavado para la prolongación de la línea de ferrocarril en dirección sur. A fin de cortar el paso al público, la excavación está protegida con una valla al final de la calle, en la cual se ha abierto una pequeña puerta, para facilitar el acceso a los trabajadores que viven por aquella zona. A raíz de un malentendido habido entre 2 capataces, la puerta quedó abierta. Seguramente, Wallace entró por ahí. Las dudas y los enigmas me nublan la mente. Al parecer, aquella noche debió de salir andando del Parlamento, hasta llegar allí, pues durante el último periodo de sesiones, solía regresar a casa andando. Imagino su sombría figura, vagando por las calles nocturnas y vacías, absorto, distraído. Tal vez, las débiles luces eléctricas próximas a la estación, dieran una apariencia blanca al tosco vallado. Tal vez, aquella funesta puerta sin cerrar, despertara algún recuerdo. Después de todo,
¿Había existido alguna vez la puerta verde en el muro? No lo sé. Yo he contado la historia como él me la contó. Hay veces, en que creo que Wallace no fue más que la víctima de una coincidencia, entre un tipo de alucinación excepcional, bien que no sin precedentes, y una trampa negligente. Aunque, de hecho, yo no acabe de creerlo. Llámenme supersticioso o estúpido si lo desean, pero estoy casi convencido, de que Wallace en realidad tenía un don especial, algo, no sé exactamente qué, como un sentido único y trascendente, que, con la forma de un muro y una puerta, le ofrecía una salida, una vía de escape secreta y peculiar, a un mundo mucho más hermoso. En todo caso, dirán, al final lo traicionó. Pero, ¿lo traicionó realmente? He aquí el misterio más íntimo de estos soñadores, de estos visionarios y de la imaginación. Nosotros vemos nuestro mundo como algo normal y corriente, vemos la valla y el hoyo. Según nuestra percepción terrenal, Wallace dejó atrás una vida segura, para adentrarse en la oscuridad, el peligro y la muerte. Sin embargo, ¿acaso lo vio él así? Fin.